Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nossa convidada é a colombiana Patricia Villegas, presidenta do canal de televisão Telesur desde 2011. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Como a entrevista foi previamente gravada para poder ser legendada em português, infelizmente nossos espectadores e espectadoras dessa vez não poderão fazer perguntas à nossa convidada. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un honor contar con su presencia en nuestro programa. No, al contrario, Breno, muchas gracias a ti, al equipo, por esta invitación. Me encanta poder conversar contigo y a través de tu programa, pues, contar un poco de la experiencia de haber hecho parte del nacimiento de Telesur hace 16 años como una trabajadora más, como una reportera, una presentadora y conductora de noticias. Luego como su directora de información en medio de coberturas muy intensas, como por ejemplo el golpe de Estado en Honduras en el año 2009. Y como tú dices, desde hace 11 años, largos 11 años, que soy su directora, como una mamá, digo yo, una mamá joven de Telesur. Patricia, ¿cómo una periodista colombiana de Cali terminó en Caracas para trabajar en Telesur? ¿Opción ideológica, oportunidad profesional o ambas? Fundamentalmente, en un principio, una oportunidad profesional y un interés, una intriga de saber cómo era esa Venezuela de Chávez. Ya en ese momento, la demonización sobre Venezuela era muchísimo y era muy difícil hacerse una idea de qué realmente estaba pasando en este país, pero este país ya era centro de las noticias en nuestra región. Cuando Telesur era aún una idea en una hoja de papel, porque bueno, como tú bien sabes, durante muchos años se soñó con la posibilidad de construir una poderosa plataforma comunicacional desde el sur que pusiera las cámaras y los focos y el esfuerzo de los reporteros en las luchas de los movimientos sociales y populares y de los sectores más desfavorecidos del continente, porque realmente lo que nos contaba los latinoamericanos y caribeños eran las empresas hechas desde el norte, empresas comunicacionales del norte. Entonces, cuando Hugo Chávez dice, vamos a hacer Telesur, que hay un contexto para eso, de la mano del comandante Fidel Castro, pues empiezan a buscar periodistas y talentos periodísticos en todo el continente. Y uno de esos periodistas fui yo. Estuvieron en Cali, quienes en ese momento llevaban la idea de Telesur, regándola por todas partes, para buscar alianzas con el canal público de televisión en el que yo trabajaba. Y ahí me conocieron y me dijeron... ¿Cómo se llamaba el canal en Cali? Todavía se llama Telepacífico, el canal de la región del Pacífico colombiano, que es un canal que hace una televisión pública de extraordinaria calidad. Es un canal que además le llega a todo el Pacífico colombiano, que tiene mucha conexión con la parte negra de Brasil. Digamos, hay mucha conexión incluso entre Cali y Salvador de Bahía. Entonces, que eso es parte de lo que a mí me parece más lindo de ese canal, y es que recoge toda la cultura popular negra, de nuestras negritudes, porque además es una zona, Cali, donde han llegado millones de desplazados por la violencia, muchos de ellos, o mayoritariamente ellos, población afro. Entonces, bueno, yo trabajaba en ese canal, hacía un programa diario de entrevistas, también trabajaba en la radio, tenía una pequeña empresita de comunicación, pero cuando me dicen, oiga, usted no se le mide a venirse a Caracas, yo no conocía Caracas. A ser parte de un canal nuevo para América Latina de noticias y que fundamentalmente va a buscar generar lazos de integración entre los latinoamericanos,
te digo que yo no lo pensé mucho, empaqué mis 2 maletas y me vine llena de ilusión y dije, pues, ¿qué puedo perder si estoy en un momento de ganar en esta experiencia? Y pues llegué, claro, creo que son cosas que uno hace quizá en ese momento de la vida, después lo piensa más. Cuando llegué aquí me asusté porque, bueno, Telesur era una pequeña oficina de paredes de cartón en las que había que tocar así al compañero al lado, toc, toc, para poder grabar un audio. O sea, verdaderamente era una idea. ¿Y usted como periodista no tenía experiencia militante? ¿Era solamente una periodista? No, sí, yo era una periodista con muchas inquietudes sobre lo social. Venía de una formación de muy crítica en la Universidad Pública en Cali, que para mí fue como muy fundamental. Venía de trabajar en este canal que te digo que fue una gran experiencia, una gran escuela de formación política, porque allí llegaban muchas personas buscando que la televisión pública les ayudara a encontrar a sus seres queridos desaparecidos, claro, a sus seres queridos a quienes habían tenido que dejar por el desplazamiento forzado a causa de la violencia. Estamos hablando de los años más fuertes del primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe, de la seguridad democrática, del inicio de esa mal llamada política de los falsos positivos, el Plan Colombia. O sea, todo ese esfuerzo, digamos, para con guerra terminar la guerra. Y claro, eso, digamos que como en mi formación personal y profesional fue muy intenso. Y llegar a Caracas fue encontrarme con una sociedad que se parecía mucho más a mí. Yo me parecía a las luchas, a las causas, como cuando haces como un rompecabezas, ¿no? Y encuentras la ficha. Yo me sentí así desde el principio. Y con un grupo de profesionales que tenían pues inquietudes extraordinarias para hacer un periodismo distinto. Y logré, digamos, como encajar rápidamente en mis expectativas y en mis deseos. Pero cuando llegaste a Caracas, ¿te sentiste más asustada o entusiasmada? No, espantada, porque es muy distinto fundar, es muy distinto empezar de cero a cuando tú llegas a una organización en la que más o menos las cosas están hechas y tú puedes dar tu aporte, pero aquí había que construir desde cero, desde una idea que estaba escrita en una hoja de papel. Pero esa construcción ha sido fascinante, ha sido por supuesto muy ardua. Muchos hemos dejado las horas de dormir, las horas de diversión, las horas de compartir muchas veces con nuestra familia, con nuestros amores, por construir este proyecto que hoy es una realidad. Como he dicho en otras oportunidades, lo más importante es que lo hicimos. Patricia, cuéntenos un poco cómo nació Telesur. ¿Cómo es la historia de ese canal, de esa plataforma de comunicación, hasta que lleguemos al 24 de julio de 2005, cuando se creó la empresa? ¿De dónde sale la idea? ¿Cuál era la idea? Bueno, ya había habido varias reuniones del comandante Fidel Castro con intelectuales y periodistas de la región en La Habana que habían manifestado, y él había también expresado públicamente la necesidad que América Latina tuviera una cadena de noticias que la contara a sí misma, que la narrara, que verdaderamente representara esta diversidad que nosotros somos en nuestro continente, pero que además pudiera producir contenidos en los idiomas más importantes que se hablan en el continente. Ese es como el primer antecedente, reuniones en La Habana entre artistas, intelectuales y periodistas con el comandante Fidel. El comandante Fidel comparte esa inquietud con el presidente Chávez. Y en Venezuela se daba para mí un momento fundacional de ese Telesur, que es el golpe de Estado contra el comandante Chávez en el año 2002, que es un golpe político, económico, petrolero, militar, pero también mediático, o sea, fundamentalmente o de manera muy importante mediática. Y allí Venezuela se pone a la vanguardia en una estrategia comunicacional democratizadora en el país. No solamente el comandante Chávez decide impulsar de manera decidida o definitiva la creación de este canal internacional de noticias y de opinión y de programas de distinto género, sino que también se democratiza el espectro radioeléctrico en Venezuela, se da un impulso definitivo a la distribución de la comunicación comunitaria, ciudadana, etcétera,
que empieza con muchísimo auge en el país tras los hechos del golpe de Estado, porque el comandante Chávez entiende en esos hechos, y lo dice públicamente, que hay que democratizar la palabra para poder tener una sociedad más democrática que se pueda vacunar a sí misma contra el golpismo. Y de ese escenario surge el apoyo definitivo y contundente a Telesur. Estoy hablando del año 2002 y Telesur nace formalmente en el año 2005. Se juntan voluntades de Cuba y de Venezuela, se invita como parte del modelo de integración para hacer una multiestatal, que es otro de los sellos de Telesur. Se habla de las multinacionales, nosotros somos multiestatales, es decir, el Estado Nacional, haciendo uso de un derecho que es la información, la democratización de la información. Deben aupar, deben promover desde lo público este medio de comunicación. Y se suman Argentina, Uruguay, con mecanismos de entendimiento a nivel de sus cancillerías, y luego, posteriormente, se suman otros países con el triunfo de presidentes de corte más popular, progresista, de izquierda, como el comandante Ortega en Nicaragua, como el presidente Rafael Correa en Ecuador. Entonces, es como un impulso de eso que hemos denominado la década ganada en América Latina, que también tenía como sello muy fuerte la construcción de mecanismos de integración propios. O sea, Telesur surge en el mismo tiempo en el que surge Petrocaribe, por ejemplo, ¿no? En el que se impulsa la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en el que se impulsa la UNASUR. Años después nace la CELAC, pero tiene que ver con esta perspectiva y esta convicción política de estos gobiernos en nuestra región de generar mecanismos de integración muy fuertes que nos permitieran, como uno solo, enfrentar al hegemón del norte e interactuar con otros bloques de países como la Unión Europea, la Unión Africana, el CARICOM, etcétera. O sea, que también es hijo Telesur de esa ola de integración. Y bueno, ya viene después la parte más práctica, la letra menuda, la letra chiquita, que es ubicar talentos en toda la región que se vengan a vivir a Caracas, que puedan impulsar desde Caracas como sede principal este canal. ¿Por qué Caracas? Porque como tú sabes, desde el triunfo de la Revolución Bolivariana, aquí la región se ve desde otra perspectiva. No solamente es la interacción con los poderes constituidos o tradicionales, sino también con el poder popular organizado en el continente. Y ese poder popular organizado en el continente no tenía una ventana que lo mostrara, que realmente hiciera una radiografía de lo que estaba pasando al interior de ese movimiento popular en nuestra región. Entonces, desde aquí, con esa mirada de una Caracas que revoluciona la integración regional, los mecanismos de cooperación, también que se revoluciona, digamos, la apuesta comunicacional para todo el continente. Patricia, ¿es Telesur una empresa multiestatal? ¿Esa es su condición jurídica? Sí, correcto. Somos una multiestatal conformada por varios estados-nación. Algunos de ellos se retiraron digamos, cuando pasa lo que llamamos la década ganada y vuelve al poder gobiernos de derecha. Se retiraron de la multiestatal. Argentina de manera formal, otros solamente, digamos, con declaraciones públicas o no participando directamente de las reuniones de directorio estratégico que se hacían anualmente en la sede de Caracas con representantes de todos los países, pero sigue siendo ese su sello jurídico, una multiestatal de carácter público que distribuye contenidos para el mundo entero. El comando de la Telesur es un consejo de los representantes del Estado, digamos. Tiene como dos instancias. Una que es la instancia de los sabios de la comunicación que acompañaron la creación del canal, dentro de los cuales está gente valiosa también, por ejemplo, de Brasil, está Ignacio Ramonet, están gente intelectuales de altísimo calibre cubanos, y etcétera, argentinos, gente de distintas partes que son como el órgano consultivo y que en muchos casos hacen parte de los segmentos de opinión y esto del canal. Y está el otro que es la representación de los países miembros propiamente, que ahora por situación de pandemia, por supuesto, no nos reunimos, pero que tiene como mandato reunirse una vez al año para que en este órgano de deliberación, con una mirada regional, con cada país representado, puedan armar una agenda común
de los temas centrales y estructurales que va a vivir la región para el año que viene y que le permita ya a quienes producimos los contenidos, pues guiar su trabajo y estar, digamos, con la mirada muy puesta estratégicamente en lo que viene para el continente. De hecho, de Brasil tenemos un director adjunto que ahora tiene un programa con nosotros en la pantalla tradicional, que es Beto Almeida, que hace parte de Telesur también desde el momento de la fundación. De hecho, somos Beto y yo quienes hacemos aquella muy recordada la vieja guardia señal inaugural que se hace en español y en portugués, porque además siempre hubo como un interés muy, muy grande en que Brasil se sumara a la multiestatal, cosa que no ocurrió y que no ha ocurrido todavía. ¿Por qué crees que no ocurrió? ¿Cuál es su evaluación? Fundamentalmente, el presidente Lula lo ha dicho, después de que salió de su segundo periodo. Él apostó por un Brasil internacional porque pensaba que por el peso específico de Brasil, probablemente esta multiestatal que tenía el reto de representarlos a todos, pues iba a ser muy difícil que pudiera contar la realidad de un país tan grande como Brasil, y él apostó a hacer una señal propia de carácter internacional, que no logró mayor impacto, que no logró el objetivo trazado. Y él ha dicho, ¿no?, que cuando estaba de conferencista, tras dejar la presidencia, llegaba a cualquier país europeo, prendía el televisor y el canal que veía, pues, y que todavía se ve, es Telesur, y que era el único que además le contaba en esos lugares que realmente estaba pasando en América Latina, y de alguna manera resentía no haber apoyado el proyecto desde su creación. Pero sí hay que decir que si bien no lo hizo en su carácter de presidente, después ha estado siempre presente y animando el trabajo de quienes estamos aquí, y esos abrazos simbólicos pues también son muy importantes. Esperemos, quién sabe, de pronto el próximo año haya alguna oportunidad para que Telesur tenga al Gigante del Sur dentro de su propia estructura. ¿Y cómo fue su trayectoria en Telesur desde que llegaste en el momento de la fundación hasta la presidencia de la empresa? Es una de las pocas mujeres a liderar un grupo de comunicación en el mundo. Bueno, yo llegué con la tarea de ser como la conductora de las entrevistas especiales. De hecho, tuve el honor de entrevistar al comandante Chávez en la inauguración de los noticieros de Telesur aquella noche, ya en el mes de octubre, porque se inaugura la señal el 24 de julio en honor al libertador Simón Bolívar, el propio día de su nacimiento, pero varios meses después comenzamos con los noticieros, y esa noche que salieron los primeros noticieros estaba yo entrevistando al comandante Chávez. Yo llegué a eso, llegué a ser presentadora de noticias y conductora de noticieros y de entrevistas, que era lo que venía de hacer en Cali, era mi trabajo, pero yo también dirigía, o sea, yo tenía una experiencia en organizar la producción y en dirigir los equipos. Estando aquí, empecé a ser enviada especial a muchos lugares. Estamos hablando de ese momento en el que América Latina había elecciones casi que cada fin de semana de un país a otro, y entonces era yo la que iba a esas elecciones. Viajé por casi todo el continente contando cómo iban apareciendo estas nuevas figuras que se parecían más a sus propios pueblos que los gobernantes de antes, y esa experiencia ganada en sitio como enviada especial me fue abriendo la oportunidad de poder organizar y coordinar el equipo de la sede central para que tuviera una mirada mucho más regional, para que pudiera ayudar a comprender a los periodistas aquí, productores, etcétera, cómo contar esas noticias, y que el canal realmente tuviera un sello internacional con todo el talento venezolano, que es mayoritariamente el que hay en la sede central por evidentes razones. Así entonces paso de ser la presentadora, periodista, enviada especial, a ser la directora de noticias. Y me tocan retos muy grandes, Breno, o sea, siempre ha sido muy duro, muy difícil, por varias razones que luego puedo reseñarlas, pero digamos, la primera gran cobertura que me toca como directora de información son las liberaciones de quienes estaban retenidos por la guerrilla de las FARC en el marco de la intermediación
del gobierno venezolano, del comandante Chávez, ante la insurgencia colombiana. Tú sabes que estas personas llevaban 10, 12 años privados de libertad, para muchos un secuestro, para otros una retención en el marco de la guerra. Y Telesur logra allí, digamos, meter una cámara, poner en vivo y en directo esos momentos tan emotivos que le dan como el primer gran nacimiento periodístico al canal. Y luego de eso viene el golpe de Estado al presidente Zelaya en el 2009. Yo recuerdo muy claramente esa madrugada, estar aquí porque estábamos listos para cubrir la jornada de la sexta urna, cuando despertamos a nuestra corresponsal porque no encontrábamos un material que debíamos emitir temprano. Y al despertarla ella sale a la calle y se encuentra con la casa baleada del presidente Zelaya. Me dice, aquí se llevaron a Zelaya, hay un golpe de Estado. Y sin pensarlo dos veces, subimos señal al aire y salimos en vivo y madrugamos a todos los medios del mundo en ese momento. Entonces, bueno, digamos que eso fue de alguna manera granjeando en mí una relación muy estructural con Telesur, con su gente, con sus corresponsales. Yo soy parte de ese equipo, no soy una persona que vino de fuera a conocer lo que han hecho, sino que he construido, edificado esto que hemos construido. Y cuando se decide que el anterior presidente pase a otras responsabilidades y funciones, ese peso específico de ser una persona que estuvo desde el primer momento del canal, que digamos fue como su primera cara, ¿no? Tuviera la responsabilidad de dirigirlo. Por supuesto, no es lo mismo dirigir un equipo de periodistas que ahora dirigir toda la institución con todas las otras áreas, y siendo mujer, siendo colombiana, no teniendo, digamos, una red de apoyo aquí. Es distinto cuando tú estás en tu país, estudiaste con conociste a no. Aquí era, bueno, el equipo que está, el equipo con el que hemos hecho Telesur, vamos a seguir adelante. Y es lo que hemos hecho desde el 2011 para acá. Me tocaron épocas de mayor posibilidades de producción, pero fundamentalmente me han tocado épocas muy duras, muy difíciles, de una agresión muy grande a la idea fuerza de la integración, por tanto, una agresión muy grande a Telesur. Pero yo pienso que ser parte del proceso de Telesur, de quererlo tanto, ha sido fundamental para que podamos hoy estar contando esta historia 16 años después y de haber sorteado. Te digo yo que no creo que otros gerentes o CEOs, como se les dice ahora, de medios de comunicación hayan tenido que sortear tantas y tan complejas dificultades como las que ha sorteado Telesur, porque al estar aquí en Caracas y ser Caracas hoy una ciudad objetivo, pues son muchos los ataques que hemos recibido, o que incluso hemos estado en la mira para recibir y que por fortuna no han sucedido. Pero en uno de los tantos intentos de golpe de Estado contra el presidente Maduro se descubrieron unos planos donde estaba nuestra sede identificada para bombardear. Digamos, hemos estado como en el centro del interés de atacar el trabajo que hemos hecho, porque bueno, con todo y lo que hay por hacer, hoy Telesur cuenta esta región. Hoy Telesur tiene una voz, se ha ganado un espacio, es una referencia incluso en las salas de noticias del mundo. La gente tiene una señal prendida en la pantalla de Telesur porque sabe que la información que encuentra aquí no la va a encontrar en otras cadenas de noticias. Telesur está presente como canal de televisión en ¿cuántos países en ese momento? Nosotros tenemos una audiencia potencial de más de 500 millones de televidentes, Breno, distribuidos en varias formas de que la gente reciba la señal. Señal satelital, televisión por cable, televisión por IP, señal abierta en varios países. La señal se sube a un satélite en Europa para todo el continente, para Medio Oriente y para África. Y se sube a un satélite en América Latina que cubre desde México hasta la Patagonia. Así que es muy difícil decirte la cantidad de países y la cantidad de gente, porque además hoy el consumo de televisión es muy diverso y muy variado. Pero en perspectiva, la audiencia potencial de Telesur son 500 millones de personas. ¿Y son cuántos los trabajadores de Telesur? Nosotros tenemos ahora, pasamos de esa pequeña oficina, digamos, de paredes de cartón, literal, a tener 3 sedes grandes, la más grande
con mayor personal es la de Caracas, que somos un poquito más de 600 trabajadores en la sede de Caracas. Esta es una sede que no duerme. Esta sede es de lunes a lunes, 7x24. Esta sede hace contenidos en inglés, en portugués y en español. Tenemos una segunda sede importante que está en la ciudad de Quito, que también produce contenidos en español y en inglés, que tiene un poco más de 30 trabajadores en este momento. Y tenemos una sede que es la nueva, digamos, la niña de la casa, que es una sede en La Habana, en Cuba, que se inauguró unos días antes de la pandemia, del inicio de la pandemia, en enero 28 del año pasado, que tiene en este momento más de 60 trabajadores. Y tenemos corresponsales y colaboradores en muchas partes del mundo, también desde México hasta la Argentina, en Europa, en Siria, en China, en Rusia, que permiten, digamos, que tengamos una cobertura global de los acontecimientos. ¿Y logran tener corresponsales en cuántos países? Bueno, tenemos más de 20 equipos en este momento distribuidos en distintos países fijos, pero tenemos también una cantidad de colaboradores que no solamente trabajan para el género noticioso, sino también para otro tipo de géneros que nutren nuestra pantalla. Patricia, ¿cómo afectan a Telesur las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela? Muchísimo, porque nosotros somos, como lo contamos al principio de esta conversación, una empresa multiestatal y dentro de esos estados hacen parte Venezuela y Cuba. O sea, no solamente uno, sino dos estados bloqueados por las medidas unilaterales e ilegales de los Estados Unidos. Entonces, la operación es difícil, es compleja, pero nosotros hemos creado, digamos, como un sistema empresarial que nos permite de alguna manera sostener, no sin dificultades, no sin tener que estar creando permanentemente fórmulas para cumplir con nuestras obligaciones, pero nos ha traído dificultades reales, problemas, sobre todo con proveedores en Europa, proveedores propiamente en Estados Unidos. Por ejemplo, por decirte algo, nosotros teníamos nuestra oficina históricamente, desde que nació el canal, en el edificio de AP en Washington, y tuvimos que salir de allí porque era imposible pagarles el arriendo. O sea, porque no había forma de hacerles llegar el dinero. Y yo le decía por interpuesta persona con quien teníamos esta relación comercial, decía, no me reclames a mí, reclámala a tu gobierno, porque estas son las sanciones, estas son las consecuencias de las acciones que ellos mismos han tomado en detrimento de las empresas privadas en los Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿eso te impide tener un equipo en los Estados Unidos? No, lo tienes, trabajas, pero sí te genera complejidades a la hora de la operación. Las sanciones contra el Banco Venezolano Bandes, con quien nosotros teníamos todo nuestro sistema de transacciones para pagos de todo. Bueno, de un momento a otro nos dejaron sin rutas para hacer llegar el dinero a proveedores y trabajadores. Eso, por supuesto, lo hemos ido revirtiendo, pero nos exige. Es como, yo digo que el bloqueo es como un monstruo de 1000 cabezas. No sé si esa imagen es lo suficientemente clara y contundente. Hay una expresión igualita en portugués, un monstruo de 1000 cabezas. Exacto. Y entonces cuando tú le cortas una cabeza al monstruo, aparece otra. Y entonces todo el tiempo tienes que estar inventando para que la operación no se pare. Si no hubiera sido así, muchas cosas, no solamente Telesur, pero particularmente Telesur, que es de lo que yo hablo y es mi responsabilidad, podría haberse paralizado. Pero la convicción de seguirle cortando el monstruo a la cabeza al monstruo, aunque aparezca 1000 veces nuevamente esa cabeza, pues ha estado allí para que nosotros podamos seguir. Y también te digo, la convicción de los trabajadores de Telesur, porque es difícil no recibir el salario a tiempo, es difícil saber que hay atrasos, todo el mundo tiene compromisos, niños, escuela, en fin, la vida diaria, y sin embargo nuestros trabajadores, todos, en mayor o menor medida, han comprendido que se trata de una dificultad autoimpuesta, o sea, que no es que la buscamos, sino que nos la impusieron, y que parte de la voluntad y de la resistencia individual para poder salir adelante. Los críticos de Telesur, Patricia, consideran que el canal es una herramienta de propaganda para el gobierno venezolano. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
Para el gobierno venezolano, para el gobierno cubano, para el gobierno boliviano, para Lula cuando estaba encarcelado, o sea, Telesur intenta legítimamente hacer periodismo, contar lo que está pasando en la región. Y es tal la distorsión que hay sobre determinados países, esos que te acabo de nombrar, o determinados procesos, como el que se siguió contra el presidente Lula, que la verdad parece una mentira o que la verdad parece una máscara de la realidad. Pero los hechos terminan imponiéndose, como se vino a imponer la realidad del presidente Lula, que no tenía ningún asidero jurídico, que era una persecución política, y Telesur siempre lo informó desde esa perspectiva y eso también fue criticado. Pasó igual que aquí en Venezuela, cuando la época de las guarimbas, y todo el mundo hablaba de un régimen que mataba estudiantes todos los días, pero había una falta de contextualización y una caricaturización de la realidad venezolana, por supuesto con unos antecedentes que permiten esa estigmatización, que nosotros que estábamos aquí, que conocemos el país, que teníamos una cantidad de reporteros, todo lo que decíamos era como convertido en mentira. Pasó en el intento de invasión por los puentes. Nosotros desde el primer momento dijimos que los camiones los habían quemado del lado colombiano, además porque no habían pasado a territorio venezolano, o sea, literalmente era así, pero meses después vino el New York Times a corroborar lo que Telesur dijo desde el primer momento. Entonces sí, yo soy muy consciente de la estigmatización que hay de ciertos sectores con nuestra señal, pero también soy muy consciente de que la única forma de luchar contra eso es hacer cada vez mejor nuestro trabajo, es contar cada vez mejor lo que está pasando en América Latina, y tener mucho aplomo. Tal vez no es increíble esto que te voy a contar, pero las mayores críticas no han sido ni siquiera la cobertura sobre estos países de manera estructural. Yo recuerdo cuando comenzó todo el conflicto, llamémoslo así, en Libia. Tú sabes que Gaddafi era un personaje muy controvertido, tanto para la izquierda como para la derecha. Y yo recuerdo en esos momentos cuando Telesur tenía un reportero en Benghazi y un reportero en Trípoli, que incluso la propia izquierda europea, latinoamericana, decía, pero ¿por qué Telesur está defendiendo a un dictador? Y nosotros en nuestro trabajo decíamos, nosotros no estamos defendiendo a nadie, nosotros estamos contando que Gaddafi no ha bombardeado a su pueblo. Y fue una cobertura extremadamente compleja porque vinieron ataques de todo tipo. Esta oficina cimbraba, temblaba, sonaban teléfonos, mandaban mensajes. Y yo decía, no, o sea, si esto es lo que nuestro reportero está viendo, si nosotros estamos seguros, si nosotros estamos corroborando la información, yo le decía, vete a otra plaza, levanta señal, yo la quiero ver. Y nosotros fuimos con esa verdad, Breno. Y años después, esa verdad es irrefutable. Hoy nadie la cuestiona, pero defenderla no fue fácil. Y es lo que yo pienso y siempre le digo a los reporteros de Telesur, mis compañeros, mis colegas, yo misma cuando voy a una cobertura, voy a hacer una entrevista, voy a hacer cualquier trabajo, vamos y contemos lo que estamos viendo. Eso sí, informémonos, estudiemos, tengamos contexto, sepamos de esa sociedad, porque no es tan sencillo como ir y contar nada más, sino que hay que tener el suficiente sustento para poder explicar lo que está pasando. Y yo pienso que, más allá de lo que diga, digamos, quien quiere de alguna manera disminuir nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, siempre igual está pendiente de lo que nosotros hacemos. O sea, yo tengo de eso muchas anécdotas. Gente que tú dirías, pero ¿cómo así que esa persona que es pan de derecha ve Telesur y se sabe? Y sí, yo, sobre todo en esa época en la que viajaba tanto, me encontraba con políticos y con gente de muchas partes de la América Latina y me decía, estamos viendo Telesur, y yo me quedaba sorprendida. Yo decía, porque este es un hombre de derecha, este es un hombre, digamos, del establecimiento. En Colombia me pasaba muchísimo y siempre estaban con la señal de Telesur. ¿Por qué la tienen? Porque saben que ese relato sobre los hechos, esa cámara donde se pone, esas voces que se privilegian, no las va a ver en otro medio de comunicación y por tanto no va a tener la posibilidad de comprender la dimensión de los hechos que están ocurriendo. Por ejemplo, ¿se informa en Telesur sobre las acciones de la oposición al gobierno de Maduro? Sí, todo el tiempo. Lo que no se hace en Telesur es informar eso sin contexto. O sea, nosotros no vamos a decir que, por ejemplo, Juan Guaidó es un presidente legítimo, porque Juan Guaidó no tiene legitimidad jurídica. No lo dice
el periodista, lo dice la Constitución y las leyes de Venezuela. Pero nosotros lo informamos todo el tiempo. Cuando hay movilizaciones, nuestros periodistas van a las movilizaciones. De hecho, traemos periodistas de otras nacionalidades porque es riesgoso para un periodista de Telesur cubrir una movilización opositora en Venezuela. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque hay una polarización de la sociedad, hay una estigmatización del trabajo de los medios de comunicación, no solamente el nuestro, que hace peligroso para un periodista el ejercicio de su profesión. Pero nosotros estamos en esas movilizaciones y contamos las demandas de esas movilizaciones. Ahora mismo en Cuba, el propio gobierno ha dicho, las movilizaciones fueron impulsadas, hay elementos pagados, hay una cantidad de dinero en juego, pero hay también un pueblo que legítimamente está inconforme con lo que está pasando porque la situación es muy crítica, porque el bloqueo nos ha puesto la situación muy compleja. Pero eso que yo te cuento tan fácilmente y que puede ser comprendido de manera muy racional por un montón de gente, tú no lo ves en los medios de comunicación hegemónicos. Y los protestos en Cuba estaban en la pantalla de Telesur. Claro, estaban y están. Lo que pasa es que no he vuelto a ver del domingo 11 de julio. Pero estaban, lo mismo, o sea, en todas partes. Y yo te digo, por ejemplo, las protestas en Chile estaban en la pantalla de Telesur y no estaban en los medios chilenos, no en el primer momento. Las protestas en Sol, en Madrid, del 11M, hay imágenes que refrendan lo que te estoy diciendo. Los muchachos, gente muy joven, que tú sabes que fue la que inicialmente salió a movilizarse, gritaban Telesur, Telesur. ¿Tú crees que los medios de potentísimos, con altísima capacidad profesional y técnica de España no podían transmitir esas movilizaciones? Claro que sí, era una decisión política no transmitirla. Nosotros estábamos transmitiendo y lo hacíamos en vivo. Entonces, bueno, ninguna historia es igual a la otra, pero cuando tú te sientas a ver un noticiero de Telesur, nuestra responsabilidad es que tú entreguemos elementos para que tú tengas mayor y mayor y mejor comprensión de los fenómenos que están pasando. ¿Qué si no vamos a hacer? Pecar de ingenuidad, sacar gente que está intentando tumbar un gobierno en vivo y en directo. O sea, esas son cosas que exceden al periodismo y que no contribuyen a la formación y al fortalecimiento de nuestras democracias. Y creo que los periodistas cada vez debemos ser más conscientes de eso. Tener el criterio del rigor, pero no pensar que nuestra vida se va en una, como dicen en Colombia, en una chiva, en un tubazo o en una primicia. Claro. El canal está totalmente dedicado al periodismo. La programación es una programación 100% periodística. Nosotros en la señal en español hacemos 18 emisiones de noticias al día y cuando no hay noticias hay programas informativos y de opinión. Programas temáticos, un poco más sobre otros aspectos de nuestra vida, pero menos duros, si se quiere, programas de salud, programas sobre las migraciones, programas con perspectiva de género e inclusión, porque una señal debe promover ese tipo de valores. Pero, por ejemplo, te digo, sobre eso también nosotros tenemos televidentes que dicen que pasamos a 2 mujeres besándose o a 2 hombres besándose. Y en eso también Telesur tiene que dar una batalla, librar una guerra desde lo simbólico por la inclusión. Tenemos documentales, tenemos reportajes que apoyan, que contribuyen a la comprensión de estos fenómenos coyunturales. Porque también, y a mí me parece que esto es una de las cosas más lindas que ha hecho Telesur en estos años, es ayudar a la construcción de una memoria latinoamericana y caribeña. En tiempos en los que los periodistas estamos a escribir igual para poder estar en Google, para poder estar en los buscadores, para poder estar en Twitter, para poder estar en un post de Facebook, o sea, para poder existir en el mundo de lo virtual, tienes que cumplir unos códigos súper rigurosos porque si no lo haces, simplemente no existes. Bueno, Telesur ahonda en la construcción de la memoria que es fundamental para que tengamos sociedades mucho más robustas en la democracia que, por supuesto, todavía estamos lejos de conquistar. ¿Usted siente alguna limitación por parte de las plataformas como Twitter, Google y Facebook contra Telesur, contra artículos o contra reportajes de Telesur? Nosotros tratamos de comprender de una manera muy clara cómo funcionan esas plataformas.
Queremos hacer parte, de hecho hacemos parte de iniciativas que buscan otros mecanismos para promover nuestros contenidos, porque estamos clarísimos que el día que quieran cortarnos la señal o quitarnos la cuenta, lo van a hacer. En algunos momentos críticos lo han hecho, han cambiado cuentas de algunos de nuestros colaboradores, las han cancelado, nos censuran videos en Facebook, por ejemplo. Pero, digamos, esas son las reglas de esas empresas de comunicación. La decisión que nosotros hemos tomado es, a pesar de eso, participar de esas plataformas, tener toda la capacidad para participar de nuevos emprendimientos y crear otros espacios en los que la gente pueda estar fácilmente conectada con la señal de Telesur. Patricia, hablaste ya de algunos de esos que te voy a preguntar, pero ¿cuáles considera que fueron los principales éxitos periodísticos, las principales coberturas de Telesur desde su fundación? Te voy a decir una que quizá no tengas en mente. Diga. Los programas con Maradona y en el Mundial de Fútbol de Brasil y de Rusia. Y te lo digo no solamente porque los brasileños sean muy futboleros, sino porque para nosotros representó esa apuesta, como otras, no ponernos límites. Cuando nosotros nos planteamos cómo cubríamos un mundial de fútbol en nuestra región, siendo nosotros latinoamericanos y caribeños, el mundial era en Brasil. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos además a competir con los grandes? Y bueno, ahí surgió la idea de, bueno, lo único que podría hacernos tener un lugar sería Maradona. Pues la gente, incluso la gente en Argentina me decía, está loca, no se meta en eso, que es muy difícil, es muy complejo, es muy caro, él no va a cumplir. O sea, todo para desestimar esa idea. Y yo dije, no, como un topo, tú sabes, por donde meto la cabeza la saco. Y vamos a contactarlo. Él estaba... En ese momento vivía en Dubái, estaba lejos de la región, casi no venía a América Latina. Y sin embargo, cuando lo contactamos, y lo primero que me dijo fue, usted sabe que yo veo Telesur aquí, ¿no? O sea que él sabía de qué canal le estaba hablando. Y yo le dije, bueno, tenemos esta idea, y me puso en contacto, por supuesto, con su gente y logramos sacar adelante un programa que, con un presupuesto muy grande para la televisión pública, pero muy chico en comparación con lo que las grandes televisoras gastan en ese tipo de eventos, pues realmente fue muy popular. O sea, una cosa, no hubo antes una cobertura que a Telesur le diera tanto nombre en tantas fuentes periodísticas como ese programa que hicimos para el Mundial de Fútbol. Era un programa de entrevistas de Maradona, ¿no? Era un programa que seguía el día a día del Mundial, de las jugadas, de los jugadores, etcétera, pero que tenía el adicional que era, por supuesto, Maradona comentando ese día a día, pero además los amigos de Maradona, que se congregaban, casi todos ellos, alrededor de la fiesta del Mundial y que iban al set a hablar con Maradona. Entonces eran las anécdotas de los partidos que habían jugado, de si se habían peleado. Y había una cosa más muy linda en ese programa, muy melodramática, si se quiere, en términos de construcción de narrativas, que era todo el regreso, el retorno de Maradona a su región. Entonces era la gente que hablaba como él, que pensaba como él, que soñaba como él, a quien él hace mucho rato estaba por fuera del continente y que en este programa se encontró. Además de toda la parte que nos fue narrando de su familia, de sus hijas, de su nieto, o sea, su reencuentro, digamos, con lo más querido que era su propia familia. Así que fue un programa realmente extraordinario y altísimo impacto. Yo recuerdo haber recibido llamadas de China, de Vietnam, o sea, de todas partes pidiéndonos material, porque nada más que él mencionara a un jugador activo o pasado de cualquiera de esas selecciones de esos países, inmediatamente esas televisoras llamaban a pedir el material. O lo otro que pasaba era que si por alguna razón, por tiempo o por lo que fuera, él no mencionaba todos los partidos que se habían jugado en esa jornada y dejaba algún seleccionado por fuera, inmediatamente llovían críticas a Telesur porque Maradona no había hablado de X o Y resultado. Realmente fue impresionante, muy impactante, y a diferencia de todas las advertencias, no te voy a decir que fue fácil, porque por supuesto no, fue supremamente difícil, complejísimo. Bueno, niveles de estrés que ni te imaginas.
pero todo valió la pena por construir una relación entre él y una televisora que era la que se parecía a él. Era aquí donde él tenía que estar. Brillante. ¿Sabes que yo gané la antipatía de Maradona contra mí, no? ¿Por qué? Te cuento, es una anécdota interesante, rápida. En el sepelio de Fidel, yo fui presentado por Lula a Maradona. Y yo lo cumplimenté y dijo, para mí es un honor conocer el segundo mejor jugador de la historia. Ay, pero por favor, Breno. Pero yo soy hincha de Santos de Pelé. Yo no podía hablar otra cosa. Muy enojado conmigo, pero muy No lo muy dudo, enojado. no lo dudo. Luego, bueno, hicimos Rusia con otro formato, pero también con muchísimo impacto. Y bueno, y luego increíblemente me tocó hacer la cobertura de su fallecimiento, muy, muy triste, la verdad, muy conmovidos, porque para nosotros él se volvió un compañero más, siempre estaba pendiente. Yo además aprendí a conocerlo, te cuento si me conmuevo, porque yo aprendí a conocerlo la primera vez que vino a Telesur a firmar el contrato para el Mundial de Brasil, él vino a la sede. Y claro, como yo no lo conocía, yo decía, bueno, ¿qué le regalo? ¿No? Como para tener un beso con él. No, sí, mucho. ¿Eres de qué equipo? Yo, en Colombia, del América de Cali. Y entonces, bueno, ¿qué le regalo? Decía yo, bueno, no, entonces aquí una compañera me dijo, vamos a regalarle un libro que era muy importante porque era un libro que al comandante Chávez le gustaba mucho. Ya estamos hablando, el comandante Chávez había fallecido, por supuesto. Entonces, bueno, buscamos el libro en esas librerías viejas de Caracas, y yo tengo aquí el libro, yo creyendo que no, tengo el mejor regalo del mundo. Por supuesto, él me recibió el libro, me dijo muchas gracias. Pasaron los años y el último regalo que le di, la última vez que vino a Caracas, fueron unos chocolates. Y me mandó un audio diciéndome que no había chocolate más rico que el chocolate venezolano, que muchísimas gracias. Y yo dije, mira cómo... Lo que es verdad. Lo que es verdad, sí. Pero la anécdota es, yo aprendí a conocerlo, yo aprendí que lo que a él había que regalarle era chocolates y no un libro. No porque no leyera, sino porque era como un niño que disfrutaba de las cosas más sencillas y la gente le regalaba cosas muy complejas, muy elaboradas, muy caras. Y yo al final terminé apareciéndome siempre que lo veía con una bolsa llena de, como dicen en Caracas, chucherías, fundamentalmente chocolates. Y él me veía, yo creo que no me veía a mí, sino que veía una bolsa de chocolates que llegaba. Y esa fue la relación que terminamos construyendo, pues muy, muy, muy especial, muy respetuosa, por supuesto. Pero él agradecía, Telesur agradecía mucho a él porque, por supuesto, de su mano vino un reconocimiento extraordinario. Pero él también le agradecía a Telesur el respeto con el que lo tratábamos y la consideración con la que lo tratábamos. Patricia, ante una posible nueva ola de gobiernos progresistas en Latinoamérica, ¿cuáles son los planes de Telesur? Oye, nosotros tenemos como unos objetivos trazados que algunos no se han podido concretar del todo porque pues los tiempos y los ritmos no son los mismos. Por supuesto, la pandemia también ha complejizado mucho la operación periodística para todo el mundo, pero nosotros estamos convencidos que tenemos que ser unos grandes impulsores de las televisoras públicas, comunitarias, universitarias, populares en todo el continente, compartir la experiencia ganada durante estos 16 años con todos esos colectivos. Siempre que me preguntan, yo digo, nosotros queremos que haya muchos telesures en todas partes y que lo que nosotros hemos aprendido estos años en la construcción de una agenda contrahegemónica, de una televisión distinta, pero de buena calidad estética y técnica, pueda nutrir esos emprendimientos comunicacionales que son fundamentales en todo momento, en época, digamos, de fascismo, de dictadura, de derechización de la región y del mundo, y en tiempos de progresismo y gobiernos populares en el continente y en el mundo. O sea, hay que democratizar la palabra y ese es uno de los objetivos fundamentales de Telesur. Nosotros sabemos, este es el segundo, que tenemos que producir contenidos en más idiomas y fortalecer la distribución que tenemos en nuestro idioma, digamos, madre, que es el español, en el inglés, donde tenemos ahora una distribución importante. Estamos llegando a África, estamos llegando al Caribe Oriental. Queremos fortalecer toda la parte de multiplataforma en inglés. Es algo que hacemos, pero que sabemos que tenemos que hacer mejor y de manera mucho más fuerte.
producimos un programa en portugués, pero estamos convencidos que tenemos que ampliar nuestra capacidad de producción en portugués. ¿Cuál es el programa en portugués? Un noticiero a la semana. Hacemos un noticiero a la semana que se transmite en Facebook. Tiene muy buena audiencia en Facebook y luego se redistribuye a través de Brasil de Fato, que seguramente tú conoces este emprendimiento. Y el programa semanal que hacemos con Beto Almeida, que es en portugués, se distribuye también en la televisora comunitaria de Brasilia y en la TVT, que es una televisora que tú sabes mejor que yo, que tiene una audiencia importante. Entonces, bueno, nosotros queremos producir más y mejores contenidos en estos 3 idiomas e ir sumando idiomas a la producción de contenidos, porque tenemos que ser capaces de disputar los relatos con las audiencias en todos los idiomas o en la mayor cantidad de idiomas que podamos. Entonces, ese es otro, digamos, de los objetivos fundamentales. Y el tercer objetivo muy grande es poder ir aparejados y acompasados con la forma como la gente está hoy consumiendo las noticias. Mantener nuestra distribución de pantalla tradicional, del broadcast, digamos, de los canales convencionales de noticias, pero cada vez hacer mayores esfuerzos en nuevos formatos para las nuevas audiencias. En esas 3 cosas, yo te diría, Breno, que se nos va la vida. Y por supuesto que en esos 3 objetivos hay otros muchos. Uno de ellos muy importante es fortalecer nuestro equipo humano, que nuestro equipo humano pueda salir, digamos, de esta crisis dura que nos ha tocado vivir a causa de las sanciones, del bloqueo, de las dificultades, y que pueda nuevamente tener una capacitación, una reflexión interna para hacer esto con los que hemos estado aquí, con los que hemos resistido. Patricia, ya hace 10 años que comanda, más de 10 años que comanda la Telesur. ¿Tenías o aún sigue teniendo algún modelo de periodismo, alguna experiencia periodística que te sirvió como ejemplo para conducir la compañía, o es todo enteramente nuevo? Digamos que es una experiencia endógena, por decirlo de alguna manera, pero construida por profesionales que veníamos de distintos tipos de experiencias. Unos que veníamos de las televisiones públicas, como mi caso, de las televisiones comunitarias, de medios radiales o escritos de carácter alternativo, y también con compañeros que venían de la tele comercial, digamos, de hacer distintos tipos de productos, no solamente informativos. Eso en el principio. A nivel de referencia, desde el punto de vista, digamos, editorial y contrahegemónico, estaba Prensa Latina, que es como el antecedente más antiguo que existe en la región de otra forma de hacer periodismo, que subsiste, por supuesto, en el tiempo. Ahí está firme Prensa Latina. De hecho, nosotros tenemos una alianza con ellos, manejamos 2 de nuestras corresponsalías en Rusia y en Beijing. Son periodistas que trabajan para ambas agencias, para Telesur y para la agencia Prensa Latina. Ese es el antecedente más claro. Pero aquí, digamos, como que se telesurizó la forma de producir contenidos. Cuando tú entras a una sala de noticias de cualquier otro medio de comunicación similar al nuestro, es más o menos lo mismo, es la misma disposición de los equipos, pero aquí hay perfiles distintos, aquí hay unos esquemas de producción distintos, producto de los años. Por supuesto, en un principio no, venía todo, digamos, muy preconcebido de las experiencias previas, pero ya tras 16 años yo sí te puedo decir que hay un sello propio, que hay una forma de producir los contenidos, de encarar una noticia, de preparar una cobertura, que ya es esta forma la que empieza a ser modélica para otros medios de comunicación. ¿Te gusta la comparación de que Telesur es la CNN progresista? No, no me gusta porque no es cierta. Lo que pasa es que, digamos que al ser un canal 7x24 de noticias, de estar en la coyuntura, de subir eventos de carácter global, en vivo y en directo, de alguna manera como que hay una referencia, pero uno no puede nacer para ser la contra de algo. Uno nace porque tiene un motivo, porque tiene una razón, porque tiene una esencia. Nosotros no nacimos para ser la contra de nada, nosotros nacimos porque no había espacio para que se narrara nuestro continente. O sea, es una mentira decir que CNN narraba América Latina y el Caribe. Eso no es verdad.
sea, hay una caricatura hecha por los grandes medios, tanto locales como internacionales, sobre nuestra región. Todavía nos cuentan con estereotipos. Esa diversidad que nosotros somos, esa complejidad de nuestros procesos sociales, económicos, políticos, ¿sí? No está en las pantallas en el mundo. Todavía los canales hegemónicos son muy eurocentristas. El norte es su fuerte. No hay otro canal como el nuestro que tenga el sur como objetivo central de su cobertura. Y esto no quiere decir que no se cuente lo que está pasando en otras partes del mundo, pero digamos, tener una cámara en la Guatemala rural, ¿no? Tener una cámara en Haití, tener una cámara contando los procesos sociales de Chile, tener una cámara contando mucho antes de que el presidente Castillo ganara en el Perú, quiénes eran los ronderos, tener una cámara en la Amazonía brasileña, o sea, eso que está pasando, que no necesariamente en esos momentos está en las pantallas de otras televisoras, es lo que nos diferencia. Así que no, yo no creo que nosotros seamos la contra de nada, ni seamos la izquierda de nada, ni, o sea, nosotros somos, existimos, tenemos una identidad, nos hemos ganado ese lugar. Patricia, estamos terminando la entrevista. Quería hacerte dos preguntas que siempre las hago a nuestros invitados e invitadas. ¿Qué libro has leído o estás leyendo durante la pandemia y te gustaría señalar a nuestros espectadores? ¿Y qué película o serie podrías sugerir a los que nos siguen? Bueno, yo he leído poco porque he trabajado mucho, pero me gusta sobre todo la novela. O sea, leo mucho de otras cosas, leo ensayo, leo historia, leo muchas cosas ligadas a la coyuntura, a la actualidad, artículos de opinión. Pero hace poco pedí que me trajeran un libro de Colombia que me lo regaló una gran amiga que se llama Piedad Córdoba, que tú conoces también, una líder social, política, de derechos humanos de Colombia, una mujer extraordinaria que tengo el honor de contar como amiga, y le dije, oye, Piedad, en Colombia están vendiendo el libro de las memorias del hijo, escrito por el hijo, uno de los hijos de García Márquez y de Mercedes, que yo me muero por leer, porque, bueno, soy una súper admiradora de Gabo, muy admiradora de ella como mujer, lo poco y nada que se sabe, y pues me pareció fascinante poder leer ese libro y realmente lo recomiendo porque es extraordinario. Está escrito además con mucho respeto hacia sus padres, pero da unos datos acerca de la vida y la cotidianidad de esa familia extraordinario. ¿Se llama Memorias? El nombre en este momento lo olvido, pero es el libro sobre las memorias de Gabo y de su esposa. Lo acabo de leerlo. Escrita por el hijo de ellos. Contado por Rodrigo, que es el hijo cineasta. El hijo que escribe guiones de cine, libretos de cine, pero que por primera vez escribe un relato novelado, pero extraordinariamente bien escrito, porque además yo me imagino que para él debe haber sido muy difícil escribir algo tan personal, pero además escribir siendo hijo de Gabo es como que siempre debes estar pensando que te van a comparar con tu extraordinario padre. Oye, recomiendo ese libro, maravilloso, extraordinario. Seguramente cuando termine la entrevista voy a recordar el nombre. Y de la serie, suelo no ver muchas series porque me obsesiono. A mí me gusta mucho la televisión, desde siempre, de toda la vida. Recuerdo querer estar pegada de la televisión. No como ahora que uno puede dejar grabando o que uno descarga, ¿no? Antes si uno no se sentaba a ver la televisión se perdía al final de la serie, de la película, de lo que fuera, del programa concurso. Eso yo se lo digo a mi hijo Simón cada rato, le digo, pero tranquilo, que uno ya está, ahora no se pierde nada. Pero digamos, de las series no las veo muchas porque me obsesiona y no puedo obsesionarme porque siempre tengo mucho trabajo. Pero me vi una serie que la recomiendo, me encanta, que es la serie de dos mujeres mayores, me la vi en Netflix, de dos mujeres mayores cuyos esposos ya en la adultez les confiesan que son gays y que son pareja. Y ese relato íntimo, femenino, de solidaridad, de la amistad que se teje entre ellas, dos mujeres, me parece extraordinario y además tiene momentos de humor maravillosos. La forma como se presenta el tema de la homosexualidad, la propia forma, digamos, del engaño, de la traición, de cómo la gente construye una vida por años que no es su vida, que no es la que quiere, pero es la de la fachada, pero sobre todo el relato femenino. Me parece extraordinaria esa serie. Una de las actrices es Jenny Fonda, ¿no? Exacto,
que, oye, me parece increíble. Esa serie tiene varias temporadas. Yo me la consumí así como te digo, me puedo pasar. ¿Cómo llamas? Frankie and Jane, creo que se llama. Pero en Netflix la buscan Frankie algo y ahí aparece. La recomiendo también porque además es de ese tipo de cosas que sí tienen un mensaje, que sí tienen un trasfondo, pero que puedes ver de una manera muy desenfadada y te permite descansar, sobre todo, digamos, para alguien que, como yo, tiene que estar ligada a las noticias todos los días. Generalmente las noticias son cosas duras, tremendas, complejísimas. Entonces, bueno, ver cosas un poco más livianas, pues siempre alivia. ¿Aprendiste las reglas del béisbol? No, tú sabes que, mira, yo molesto con eso, Breno. Yo vivo aquí hace 16 años y no he ido nunca al estadio de béisbol, pero es que además tampoco conozco mucho el país. O sea, vivo prácticamente, yo digo que mi visa tiene restricciones porque no conozco, a Margarita he ido 2 veces, pero ida por vuelta a eventos de trabajo. Fui a Barquisimeto una vez a una cobertura de una cumbre ALBA. No he ido a Maracaibo, no, o sea, tengo que recorrer Venezuela, conocerla y por supuesto ir a un partido de béisbol. Me imagino, yo estoy segura que todo eso me va a obligar Simón, mi hijo de 9 años, a hacerlo, a salir de esta oficina y a llevarlo a conocer uno de sus países, Venezuela, y el otro que es Colombia. Patricia, me gustaría agradecerle por esta conversación tan interesante, por la oportunidad que nos brindó a nosotros, a nuestros espectadores y a mí mismo, de conocer su trabajo y el de la empresa de comunicación que dirige. Muy buena suerte. Ay, muchísimas gracias a ti por sacarme este tiempo de mi rutina, de mi actividad diaria. Gracias por compartir la alegría que nos da el aniversario número 16 de Telesur. Han sido años de trabajo arduo, difícil, pero también muy gratificante. Ser parte de este equipo de gente extraordinaria que no se rinde, pues es para mí como una medalla de honor, y representarlos es uno de mis mayores orgullos. Te quiero mucho. Muchas gracias a ti también por tu amistad permanente y por tu solidaridad infinita. Y un saludo a tus usuarios y espero, como siempre, haber sido útil y que a la gente le parezca interesante conocer un poco más acerca de este emprendimiento de comunicación que está llamado a ser modélico en la região. Tremendamente útil. Muitas graças, Patrícia. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nossa convidada foi Patrícia Villegas, jornalista e presidenta do canal de televisão Telesur. Obrigados a todos e a todas pela audiência. Um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.